Y hablando de, ayer se informó por parte del secretario de Seguridad Omar García Harfuch la detención de Gustavo Botello, alias El Viejón, presunto jefe de la barredora, la que era liderada por el secretario de Seguridad de Adán Augusto López en Tabasco. Bueno, lo detuvieron en Jalisco. ¿Quién es este señor? ¿Qué influencia tiene? ¿Qué tan destacado? David Saucedo, experto en seguridad, como siempre. Muchas gracias, David. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Susana? Qué gusto saludarte a ti, el auditorio, y a tus órdenes. ¿Qué tan relevante es este señor alias El Viejón, Gustavo Botello, en la estructura de la barredora, David? A diferencia de otras capturas en donde el gobierno federal nos hace pasar peces pequeños como si fuesen peces gordos, este personaje en Ah, bien. particular es un alto generador de violencia en virtud de que él conducía las operaciones criminales en gran parte de la zona conocida como Laja Bajío, una zona en donde hay un conflicto entre el cártel de Santa Rosa de Lima, una mafia criminal dedicada al robo de combustible y al narcomenudeo, contra el cártel Jalisco Nueva Generación. Como tú sabes, durante 4 o 5 años consecutivos, Guanajuato ha sido el estado del país que tiene el mayor número de homicidios año con año, y este conflicto se deriva de esta disputa por las rutas de trasiego, el control de la red carretera, la pelea por los ductos de Pemex y también por el control del mercado de drogas al menudeo. Se trata de una captura importante, no teníamos conocimiento de que la barredora hubiese extendido sus tentáculos hasta Guanajuato. Y bueno, te reitero, a diferencia de otros momentos en Sí. los que el gobierno federal trata de hacer pasar charales como si fuesen ballenas, en Ujú. efecto sí se trata de un alto generador de violencia. O sea, este sí es un pez gordo, El Viejón, que mira, esa es una referencia muy importante, David, porque hablábamos, casi circunscribimos las actividades de la barredora a Tabasco y un poquito a Chiapas, ¿no? En efecto, se supo también que tenían presencia en el estado de Veracruz Sí. y quizá algo en Campeche, pero en realidad trabajaban como subsidiarias. El cártel Jalisco tiene un esquema de rotación de mandos, de tal suerte que va circulando varios de sus jefes de plaza y jefes de región a otras zonas de su vasto narcoimperio. Aparentemente, tropas de Tabasco llegaron al estado de Guanajuato para reforzar las actividades criminales del cártel Jalisco en contra de, en su momento, el cártel de Sinaloa y del cártel de Santa Rosa de Lima. Sin embargo, la violencia homicida en Guanajuato ha disminuido. Seguramente se trató también en parte del reforzamiento que tuvo el cártel Jalisco por parte de una legión extranjera, en este caso tabasqueños, que llegaron a apoyar a los jefes de plaza de Jalisco en el estado de Guanajuato. ¿Dirías que la barredora, David, es un cártel por sí mismo? Es decir, ¿ya puede alcanzar este estatus de cártel como Sinaloa, Jalisco, el Golfo, etcétera? Me parece que no, quizás sea una organización criminal de tercer nivel. Los grandes grupos de macrocriminalidad en México son tres: Cártel de Sinaloa, Cártel Jalisco y Familia Michoacana. Ujú. En un segundo plano están otros grupos como Cárteles Unidos de Michoacán, los Zetas, el Cártel del Noreste, y ya en un tercer nivel están organizaciones como la Unión Tepito o la propia Barredora. Hasta donde tenemos conocimiento, la Barredora se convirtió en un grupo criminal que operaba exclusivamente en estos territorios a los que hiciste mención, pero no exportan droga, Mm. que es una condición importante para que se le Bien, caracterice como claro, cártel. claro, claro. Sin embargo, las autoridades en Estados Unidos, por alguna razón, pusieron especial atención en lo que ocurría con la barredora, quizá no tanto por la afectación que generaban en el mercado de drogas de los Estados Unidos, sino por esta alianza político-criminal que se tejió en el estado de Tabasco. En Tabasco, ahora lo sabemos, se generó un esquema de gobernanza criminal con un secretario de Seguridad Pública que en realidad era jefe de un grupo delictivo, un brazo político al frente del cual estaba Adán Augusto, una base social de apoyo, y por si fuera poco, la Secretaría de Seguridad Pública Estatal apoyando al grupo criminal. Dices, David, me quedan 30 segundos, te lo voy a plantear y regreso contigo para concluir. Dices, eh, la barredora, un grupo criminal, el cual estaba liderado por Adán Augusto. ¿Escuché bien? Y desde luego, yo no tengo ninguna duda en el sentido de que se trató desde hace varios años en un esquema de financiamiento, en primer término del cártel Jalisco, hacia una mafia local criminal que se expande, al igual que en otros estados del país, Ujú. como Michoacán, Zacatecas, Sinaloa.
el Bien. grupo criminal estableció un Sí. nexo con la élite A política ver, local, en no te este caso vayas. Dan Augusto. No te vayas, por favor, David. Muchas gracias a David Saucedo, experto en seguridad, por mantenerse en la línea. David, hablábamos primero de la detención que anunció ayer Omar García Harfuch, el secretario de Seguridad del Viejón, presunto jefe de la Barredora. Me dices, a diferencia de otras detenciones que se anuncian con bombo y platillo, como si fueran los grandes líderes, este sí es. Este sí es un pez gordo, un tipo que operaba en Guanajuato, sumándose a las operaciones de la Barredora, evidentemente en Tabasco, en Guanajuato, lo sabemos ahora, en una parte de Veracruz y Chiapas. En efecto, Ujú. me parece que debido a la presión americana, a la presión de la opinión pública y a este ajuste de cuentas interno que hay en Morena para cobrarle facturas a Dan Augusto por parte del gobierno federal, finalmente se está avanzando en el desmantelamiento de una estructura delictiva en el estado de Tabasco. Me parece que ya casi están todos los elementos. Entiendo que hay una negociación en curso por Ujú. parte del gobierno federal con Hernán Bermúdez a efectos de que en perfecto español eche al agua de información acerca de los nexos de integrantes de la élite política tabasqueña que respaldaron al grupo criminal. En paralelo, como tú sabes, también hay una negociación con Adán Augusto a efectos de que se separe de la coordinación de senadores Ujú. de la Cámara Alta y que finalmente dé paso a un liderazgo distinto, diferente, que no rivalice con el proyecto político de la presidenta Claudia Sheinbaum. Exacto. Como suele ocurrir en México, se Ajá. avanza en la aplicación de la justicia siempre y cuando se estén cumpliendo objetivos políticos de la élite gobernante. Fíjate qué buena frase, que no rivalice con el proyecto de la presidenta Claudia Sheinbaum. Eso es clarísimo, como clarísimo es también que Adán Augusto López, pues era el líder de la Barredora, político, pues, ¿no? El líder criminal es Hernán Bermúdez. Creo que a todos nos queda claro, hasta los morenistas que lo niegan, y él mismo, por supuesto, pero pues no le queda más remedio que negarlo, a menos que hubiera una prueba muy contundente de esta relación, una prueba física y concreta, David. Definitivamente, este grupo criminal sí estaba creciendo, contaba con un anillo de protección policial, que fue el propio Hernán Bermúdez, tenía una estructura criminal, tenía tentáculos en otras entidades del país, ahora sabemos que también financiaba proyectos político-electorales de candidatos de Morena, y Ujú. evidentemente tenía un brazo político, un respaldo, un anillo que le impedía tuvieran decomisos, capturas de narcotraficantes de alto perfil, y por si fuera poco, a pesar de toda la información que ha fluido en el caso de Hernán Bermúdez, no tengo conocimiento de que se haya citado a declarar a Dan Augusto. No, Entiendo que pues, el fuero, por supuesto que lo exime de cualquier tipo de requerimiento judicial, pero de mutuo propio él tendría que presentarse en claro, las claro. autoridades para dar a conocer lo que él supo, o si no supo, que también lo refiera. Así es, porque él dice, no, no me han citado. Pues no, pero vaya, usted puede ir a presentarse, quiero declarar de manera voluntaria, pero pues bueno, no. Ahora, ¿qué fue primero, Adán Augusto gobernador o la barredora, David? Primero O, fue la Barredora, ujú. fueron creciendo ellos como grupo criminal local. ¿Desde? Ellos tenían, sí, en algún momento tuvieron ¿Desde contacto cuándo? con los Zetas hace Ah, aproximadamente 10 años, ujú. aproximadamente. Esto se da con el quiebre del grupo que tenía el control del Estado. Los Zetas fueron perseguidos, divididos, es dura la palabra, pero fueron exterminados Ujú. en el sexenio de Felipe Calderón y también en el primer tercio del gobierno de Enrique Peña Nieto. Y a raíz de este vacío, no hay vacíos ni en la política ni en el mundo Así criminal, es. este vacío fue llenado por la Barredora. Los Zetas fueron sustituidos, digamos, ese vacío por la barredora. Definitivamente, Sin cuando se, sus, perdóname que te interrumpa, sin sus maneras de actuar contra los enemigos, o sí, sin la manera sanguinaria en la que desaparecían enemigos y adversarios. ese fue el momento en el que se dio la sinergia política con el gobierno de Adán Augusto, debido a la alta violencia homicida y el carácter sanguinario de muchos de los jefes de plaza, se llegó a una especie de paz narca. Sí. Es decir, la alianza entre la élite política de Morena en Tabasco con la Barredora tenía como consecuencia, esta era una de sus consecuencias, Correcto. disminuir los eventos de alto impacto. E incluso, de acuerdo como reportó el día de ayer el periódico Universal, muchos homicidios que se cometían en Sí. Tabasco, los cadáveres eran depositados en otras Qué entidades impacto, para ¿verdad? que se generara una percepción de disminución de la violencia en Tabasco, cuando no era tal. Lo Así que es. había era una estrategia de maquillaje de cifras
depositando los cadáveres en otras entidades. Sí, es lo que platicábamos ayer, de hecho, con la reportera del Universal y decía, a ver, porque decía Dan Augusto López, a mí lo que me consta es que Hernán Bermúdez dio resultados. Sí, pero ¿cómo? Porque mataban gente en Tabasco, pero tiraban los cuerpos en Chiapas. Entonces las cifras empezaron a bajar y prueba del maquillaje y de la falsedad es que en cuanto se fue, se dispararon 200%. Entonces, bueno, pues ahí está este entramado, David, y te agradezco mucho, como siempre, que nos tomes la comunicación y que nos clarifiques este asunto. Gracias, David Saucedo. Gracias a ti, Susana, te mando un fuerte abrazo. Gracias, igualmente. Bueno,